Voy a grabar, vamos a orar. Bendito y amado Señor, te damos gracias infinitas porque por tu amor, por tu bondad, por tu misericordia, estamos aquí reunidos una vez más, aquí alrededor de ti, aquí a tus pies, Señor, donde queremos escucharte hablar, queremos escuchar tu palabra, queremos aprender de ti. Gracias, Padre hermoso, porque tú nos has convocado y aquí estamos, Señor, en una cita más, que estamos escudriñando tu palabra, meditando tu palabra, porque queremos conocerte más cada día, queremos aprender a amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas. Te damos gracias, Padre, porque tú nos hablas cada día y nos enseñas cosas nuevas y estamos muy agradecidos por eso, Señor. Padre, te damos gracias porque estamos aquí y vemos cómo tú nos cuidas y nos proteges. Te damos gracias por la vida de Aileen, porque no pasó más allá, porque aquí está platicándonos esta situación que pasó con esos perros, pero sabemos que tú la cuidas, que tú la amas y va a ser restaurada sus piernas, su piel. También Maida, que se cayó, sabemos que son accidentes que tenemos, pero tú nos cuidas, Señor, y tú estás siempre con nosotros en todo momento. Gracias, papito lindo, gracias por esa confianza que nos da saber que tú estás con nosotros, en nosotros y alrededor de nosotros. Amén. Nos ponemos en tus manos, Señor, para llevar este tiempo. Danos ese discernimiento, esa revelación de lo que quieres que aprendamos el día de hoy, Padre. Te lo pedimos en el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. 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 Bueno, pues estamos ahora sí ya en el capítulo 16. ¿Verdad? Aquí volvemos nuevamente a esas controversias entre Jesús y los fariseos, pero ahora apareció otro grupo nuevo, ¿verdad? Casi siempre habíamos oído fariseos, pero aquí empieza una situación con fariseos y saduceos, ¿verdad? Vemos que es un capítulo de distinciones penetrantes entre los discípulos y los grupos religiosos que había en ese tiempo. Y bueno, pues vamos a empezar a leer los primeros 4 versículos. ¿Quién tiene Biblia por ahí? ¿Que quiera leer? Bueno, si Pati me ayuda en este y después Aileen en el siguiente. Pati ahorita del 1 al 4 y ya después si Aileen me apoya con la levadura de los fariseos, ¿sí? La demanda de una señal. Sí. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y cuando amanece y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, ¿qué sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis? La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Ok, muy bien. Entonces vemos que aquí tenemos a estos dos grupos. ¿Alguien nos puede decir? Aquí la pregunta que hice era, ¿quiénes eran los fariseos y los saduceos? ¿Alguien averiguó algo de los fariseos y los saduceos? ¿Sí? Aileen, ¿nos quieres platicar un poco de ellos? En realidad los fariseos y saduceos eran como contrincantes porque tenían creencias en cuanto a la religión y a la política muy contrastantes. Entonces, pues por eso no era, o sea, sí era muy espectacular verlos juntos como haciendo equipo, ¿no? Porque en sí eran un grupo pues, contrincante. Los fariseos, por ejemplo, creían en los ángeles y en la resurrección, y ellos pues estaban más como que metidos en la onda religiosa, o sea, querían vivir su religión, pues no tan de acuerdo a la ley o como con un sistema más justo, sino pues como ellos querían,
pero les gustaba la religiosidad y vivían en su religiosidad, ¿no? Y pues también, o sea, no eran como los escribas así súper estudiosos de la palabra, pero pues sí como que para las cosas que les convenían a sus tradiciones y a su forma de ver la ley, pues sí eran como que muy casados con todo eso, ¿no? Ellos, por ejemplo, sí estaban esperando un Mesías, pero tenían una perspectiva muy particular del Mesías que esperaban, ¿no? Por eso también era un grupo que dudaban mucho de que si Jesús era el Mesías, porque ellos esperaban más bien a un Mesías político, ¿no? Que libertara a Israel del dominio romano y pues esperaban a lo mejor a una persona distinta, ¿no? No una persona pobre o con un entorno como el de Jesús, ¿no? Esperaban, como siempre bueno, como mencionaban varias veces de que querían un milagro del cielo y de hecho aquí otra vez lo mencionan, pero a través de Mateo hemos ido viendo cómo esperaban como un milagro del cielo. Yo puedo interpretar de que esperaban como que cayera fuego del cielo o algo así. O sea, era muy literal el tema de un milagro del cielo y que querían que ese milagro del cielo los libertara del dominio romano. O sea, el Mesías que esperaban era muy particular a su propia interpretación. Entonces, eso pues también los cegaba mucho, o sea, no eran nada abiertos, ¿no? Eran muy, muy religiosos en ese sentido, pero sí esperaban un Mesías. Y por otro lado, los saduceos como que no, o sea, no eran nada apegados a esa como perspectiva religiosa, como, no espiritual, pero como que más mística. O sea, ellos estaban más desapegados de eso, no creían en los ángeles, no creían en la resurrección, y más bien los saduceos eran aristócratas. O sea, lo que yo pienso es que en realidad la motivación de los saduceos no era tanto la religión como de los fariseos, sino que más bien ellos era pues gente que se movía en los grupos élite, que veía a lo mejor un negocio o una posición de ventaja en el adherirse a la religión, ¿no? Adherirse a esta parte, bueno, pues al judaísmo, porque pues sí tenía sus beneficios, ¿no? Y más bien los saduceos estaban como que coludidos con los abusos del Imperio Romano. O sea, este grupo de personas eran, pues yo creo que más bien ellos no tenían como que ninguna fe ni realmente les importaba tanto la religión, pero eran muy oportunistas pues como aquí podemos sacar dinero y podemos sacar diezmo y podemos hacer un abuso, hacia pues las personas a través de la religión, pues lo hacemos, ¿no? Y justo por eso, por esa perspectiva, que no tenían tanto background religioso, realmente no estaban esperando un Mesías. O sea, creo que a ellos todavía fue como que más extraño ver a Jesús, porque no estaban esperando a ningún tipo de Mesías, ¿no? Simplemente era como, ¿quién es esta persona? ¿Y por qué nos está causando como que tantas revueltas, ¿no? O sea, nos está causando problemas y viene a deshacer nuestro ordenado desorden, ¿no? Porque tenían un desorden, pero pues les convenía. Entonces, estos eran más o menos como los dos grupos de fariseos y saduceos. Gracias, Aline. Y bueno, me parecía importante reflexionar en estos grupos, porque casualmente, así como dice Aline, ¿verdad? Eran dos grupos antagónicos que no se llevaban. ¿Qué relación tenían? Que formaban parte del Sanedrín, ¿verdad? Que era ese grupo como de gobierno. O sea, estamos hablando de judíos, todos ellos eran judíos, ¿no? Pero ellos, formaban parte, en el Sanedrín había tanto fariseos como saduceos, pero como dice allí, con creencias diferentes, pero eran judíos, ¿no? Entonces, no se llevaban, pero aquí por eso les puse la siguiente pregunta, que cuál era la relación entre ellos, pues esas coincidencias, que eran judíos, estaban en el, o sea, sí pertenecían al Sanedrín, pero no, digamos que no se llevaban, eran antagónicos, pero justamente aquí sí se unen, ¿no? Aquí sí se unieron. El PRI y el PAN.
Ah, es el PRIAN, ellos eran el PRIAN. Y llegó Morena, la salvación del mundo. Exacto. Y entonces, por eso era mi pregunta, fíjense, ahora sí que cada paso que vemos, porque digo, aquí estamos hablando que todos son judíos. Por eso la pregunta puse, ¿qué semejanza hay entre los fariseos y saduceos con la iglesia cristiana del día de hoy? Porque Pues que hay muchas, ajá, ¿sí? estamos dentro del cristianismo, pero igual hay quienes creen en la manifestación del Espíritu Santo, hay quienes creen en la aparición de ángeles, hay quienes creen en toda esta gama espiritual, y hay quienes son legalistas y los legalistas no creen nada de eso. Hay quienes creen que la salvación se pierde, y hay quienes no. Entonces, pues ahora sí que estamos en las mismas condiciones, porque, pues sí, porque pertenecemos a al mismo pueblo, podríamos decir así, al pueblo de Dios, y al mismo tiempo hay muchas cosas que no coincidimos y que ha habido debates y que, bueno, mil cosas, lamentablemente, ¿no? Que es algo que, pues, que ha usado el enemigo para atacarnos, ¿no? Todas esas diferencias, pero pues estamos en las mismas. Exacto, exacto, ¿verdad? Y vemos que sí sería muy difícil con esas diferencias, porque a veces son diferencias mínimas, pero a veces diferencias muy grandes, ¿no? En cuanto a la vestimenta, o sea, hay iglesias en que si vas, no te dejan entrar si vas de pantalón, ¿no? Definitivamente ahí te censuran, ¿no? Si no te tapas la cabeza, y bueno, cuántas cosas hay. Pero definitivamente tiene que haber unas coincidencias, o sea, para que pudiéramos decir que es la iglesia de Cristo, que podamos decir que es el pueblo de Dios, pues tiene que haber unas coincidencias, ¿verdad? Y entre esas coincidencias, pues tiene que ser el reconocer a Jesús, ¿verdad? Como nuestro único y suficiente Salvador, el reconocer la palabra de Dios como la única verdad, ¿no? O sea, y esas que debemos ser cristocéntricos, ¿no? Entonces, sí, pues podemos decir, bueno, ok, tú tienes tus diferencias, pero hay gente que definitivamente rechaza, ¿no? O sea, a lo mejor nosotros podemos decir, bueno, ok, sí, está bien, no hay problema, podemos platicar muy bien con alguien o tener relación, pero hay gente que ya nos condenó de una vez, ¿no? O sea, los adventistas, pues no, ya nos condenaron de una vez, porque no guardamos el sábado, porque por tantas cosas, ¿no? Que ellos están diciendo. Entonces sí, vemos que esto mismo ha seguido hasta el día de hoy, nos ha perseguido estas diferencias, que como dices, pues no permiten. ¿Cuál era la oración de nuestro Señor Jesús, verdad? Una de tantas, pero una que me encanta, que decía, Señor, que sean uno como tú y yo somos uno, ¿verdad? Entonces, Él quería que fuéramos uno, que en Él pudiéramos ser uno con Él y ser uno todos con Él, ¿no? Y esa pues era su oración. Y fíjense que aquí se me hizo algo muy importante, porque cuando ellos le están pidiendo que mostrase señal del cielo, como decía ahí, Él les dice algo, o sea, voltea y les dice, yo creo que decía, a ver, como que a ver, ¿no? O sea, no es posible que ustedes cuando anochece dicen que va a haber buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana que habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado, y ahí que les dice, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Y por eso aquí pregunté, ¿a qué tiempo se refería Jesús en ese versículo? Ahí a qué se estaría refiriendo, ¿no? Estaba hablando del tiempo del clima, ¿verdad? Porque como les dije, ustedes eso lo saben distinguir, pero no supieron distinguir el tiempo de la llegada del Mesías. No supieron distinguir el tiempo del cumplimiento de las profecías que ya estaban escritas ahí. Pues bueno, o sea, como que complementando a la pregunta anterior, o tratando de que decías cómo podemos como que identificar al cristiano de hoy en día con los
fariseos y o saduceos. O sea, algo de los fariseos que mencioné anterior es que ellos, o sea, sí llevan un estilo de vida, pues, o sea, religioso, supuestamente apegado a ciertos códigos, a cierta ley, pero al final de cuentas ellos tenían al Dios que ellos querían tener. Y por eso también esperaban al Mesías que ellos querían esperar, ¿no? O sea, realmente no querían conocer a la verdad, realmente no querían conocer al Dios viviente. O sea, ellos ya habían definido quién es su Dios y quién es su Jesús, ¿no? Y por ejemplo, hoy en día, pues así hay muchos cristianos, ¿no? Y gente alrededor del mundo que ellos ya pusieron a Dios en su cajita, a Jesús en su cajita y todo lo que tenga que ver con algún vocabulario religioso o de espiritualidad, ya, o sea, ya lo determinaron lo que ellos creen que es y de ahí no se salen, o sea, realmente no les interesa saber si eso es la verdad, si es cierto, no hay curiosidad, no hay estudio, no va para más porque están cómodos no sabiendo si es verdad o no. O sea, realmente es, a mí me conviene que sea esto y así lo quiero vivir y listo, ¿no? Y como que ahora contestando la otra pregunta de que decías de que no pueden discernir las señales del tiempo, es porque realmente no estaban viviendo en una relación verdadera con Dios, ¿no? O sea, no estaban, no entendían las señales, no porque no las quisieran entender, sino porque realmente no podían. O sea, había mucha confusión, había mucha falta de evidencias en su mente, en su forma de ver las cosas, porque realmente no querían entender quién era el verdadero Mesías. Ellos ya se habían decidido quién iba a ser el Mesías y era eso o nada, ¿no? O sea, una forma pues muy inmadura, muy egocéntrica de ver a Dios, ¿no? Y de ver sus planes, ¿no? Era como yo quiero que sea, así será. Y una de las particularidades para poder ser entendido o discernir es que desees discernir y desees entender, ¿no? En Juan 10, 27, 28 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Solamente puedes discernir los tiempos si estás conectado, o sea, si sabes qué onda con la agenda de Dios, ¿no? Si tú te estás engañando a ti mismo y estás diciendo o poniendo a Jesús o a Dios en las cajitas que tú quieres y para ti ese es tu Diosito y tu Jesús, pues en eso se va a quedar, ¿no? O sea, eso no significa que realmente ese es el Dios viviente o Jesús el Mesías. Entonces, realmente pues no estaban profundizando en esa parte y por eso no lo podían discernir, ¿no? Porque también en Amos 3:7 dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus profetas, ¿no? O sea, ¿quiénes son sus profetas? Es los que están conectados, los que realmente buscan hacer la voluntad del Señor, los que realmente quieren escuchar su voz. Si tú no la quieres escuchar, no la escucharás, ¿no? Si no quieres la sabiduría, el discernimiento, pues no lo tendrás, porque como lo que vimos en el capítulo anterior, ¿no? Que Jesús decía, no le echen las perlas a los cerdos, porque es un desperdicio, o sea, el cerdo no la quiere, ¿no? El cerdo no alcanza a discernir el valor. Entonces, alguien que no valora a su Dios, que realmente no valora el entenderlo, el conocerlo, que no le interesa, pues nunca lo conocerá y nunca irá más, ¿no? Y ese era el problema de los fariseos, que todos sus movimientos religiosos eran pues algo vacío, porque en realidad no les interesaba conocer verdaderamente al Mesías, no les interesaba conocer a Dios. Así es, así es. Y digo, y todo esto a mí me sorprende muchísimo estar viendo ahora, estar leyendo ahorita, diría Dante Gebel con ojos nuevos, todo esto porque vamos viendo cómo se asemeja, ¿no? A nuestra generación el día de hoy. Y eso es lo que se me hace tan importante, pues poder tomar esa enseñanza, ¿verdad? Alfred. Yo no sé, ya comenté que, por ejemplo, lo que decía Aileen se me viene un ejemplo de la actualidad en lo que estamos, ¿no? O sea, en realidad a la gente no le interesa vivir su propósito, le interesa cantar en la alabanza.
le interesa ser un diácono, le interesa ser parte de la congregación, le interesa pertenecer a una iglesia. Entonces, ¿qué estamos siendo? Parte del sistema, porque así como yo puedo estar en Herbalife y me llena de la misma manera en Herbalife porque también sirvo en Herbalife y todo el cotorreo, pues lo mismo en una iglesia donde canto, ¿no? Entonces, en realidad no me interesa Jesús ni la revelación de Jesús, sino simplemente es pertenecer a un grupo, ¿no? Que en este caso pues nos tocó ser cristianos, ¿no? Como nos pudo tocar pues, nacer en un multinivel y hubiera sido lo mismo, ¿no? Entonces, esa es lo interesante de los tiempos, ¿no? Y nosotros que hemos estudiado, el otro día con Aileen le explicamos a sus papás lo de los tiempos, los muedín, ¿no? Las temporadas que ha marcado Dios. Y estudiábamos eso. Y en realidad, desde la temporada 1 hasta la última temporada, todas hablan de Jesús. Todas hablan de Jesús, ¿no? Al principio lo profetizan como Mesías y después lo profetizan como rey, ¿no? Con su segunda venida. Entonces es una forma de verlo en estos tiempos, ¿no? O sea, estamos como sabuceos y como ¿qué eran? Perdidos en nuestras actividades y no estamos enfocados en la verdad. Y podemos podemos ser misioneros si tú lo quieres hacer así. Podemos ser misioneros y no ser misioneros por la verdad. ¿No? Así es, por eso estoy feliz de la vida de que el Señor nos esté hablando, para que todo lo que estemos haciendo sea bien enfocado, ¿no? Clau. Ahorita que decía eso Alfred, de lo que quiere estar en la alabanza, me acordé del hijo de Karen, de ahí de la iglesia, que ellos estaban en otra iglesia donde él servía en la alabanza y acá tuvo que empezar desde jalar cables, como les llaman, ¿no? Pero ese día que fuimos estaba súper emocionado porque por fin después de creo que 2 o 3 años de estar en la iglesia, ya le iba a tocar estar en la alabanza. Y me dijo, no, pero me quiero preparar. Dice, yo voy a estar ayunando. Dice, porque no se trata de ir y tocar. Dice, yo quiero que lo que yo estoy tocando sea hasta profético y que a lo mejor alguien sane con mi música. Y yo me voy a poner a ayunar toda la semana. Y yo dije, wow, así está padre verlo de esa manera y cómo se estaba preparando, porque iba a estar él en la alabanza, pero no tomándolo como por fin voy a ir a tocar la batería, ¿no? Ajá. Por fin iba él poder, dice, yo quiero que mi música sea profética y que alguien sane a la hora que yo esté tocando y que no sé qué. Bueno, estaba súper emocionado. Y ahorita que dijo eso Alfredo, me cayó ese 20, ¿no? De que hay quien ya lo toma tan normal y pues nomás canto, ¿no? Voy a cantar los domingos a la iglesia, pero pues nada que ver así. Exacto, exacto. Y así es. Ahora sí que ahí entra el ver los motivos de nuestro corazón para lo que hacemos, ¿no? Ese análisis, esa introspección que tenemos que estar haciendo todo el tiempo, esa indagación de lo que hacemos, por qué lo hacemos y para qué lo hacemos, ¿no? Sabemos que todo lo que hacemos debe ser para Dios, pero hay que irse a echar un clavado al corazón para ver si realmente es así, ¿verdad? Todo lo que hacemos sea para Él. Así es que qué hermoso que este joven lo haya visto de esa manera y que realmente él quisiera pues adorar a Dios de esa manera y entregarle todo, ¿verdad? Entregarle eso, ese don que Él le dio, que ese es parte de entender nuestro propósito, ¿no? Si el Señor le dio el don de tocar un instrumento o de cantar y Él lo está enfocando, ¿verdad? En servirle al Señor en alguna congregación, pues qué bendición hacerlo así y mantenerse en ese enfoque, ¿no? Que jamás sea la vanidad, que jamás sea el estar al frente, el que me gusta hacer de los que todos ven, porque pues hay de todo como en todos lados, ¿no? Entonces, qué bendición que ese joven haya dado ese testimonio, la verdad, qué lindo. Sí, perdón, ahí también hay que tomar en cuenta que lo que yo decía en la reflexión,
que no porque alguien diga soy cristiano, o porque lo veas en la iglesia, puedes confiar totalmente, ¿no? Porque no conocemos los corazones, solamente Dios lo sabe, ¿no? Y que no, porque bueno, yo me acuerdo cuando mis hijas eran adolescentes, pues era obviamente el que, pues es que está en la iglesia y ya con eso ya es cristiano y por eso es muy, muy bueno y por eso todo está bien y la verdad es que no sabemos. Por eso el Señor nos dijo, por sus frutos los conocerán. Entonces, realmente no debemos ni de confiar ciegamente porque como es cristiano, ¿no? O sea, a mí sí me pasó que tomé un abogado de la iglesia porque es cristiano y total que a la mera hora pues nada más adiós mi dinero y no me arregló nada. Y no sé, digo, a lo mejor fue algo, porque digo, hasta tiene una iglesia y como que, pero yo sí como que ciegamente dije, es cristiano él, ¿no? Porque es cristiano. Claro. Entonces, pues sí, tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? En ese sentido. Y por un lado, tener mucho cuidado nosotros mismos, de estar seguros que estamos bien cimentados, que estamos en la verdad, que estamos buscándolo a Él, que estamos queriendo crecer, conociéndolo más cada día. O sea, todo eso es algo que tenemos que tener mucho cuidado de nosotros, de nuestro crecimiento, de ir conociéndolo más. Pero no dejarnos ir nada más porque alguien pues está en la congregación. Digo, no vamos a estar desconfiando ni mucho menos de todo el mundo, pero debemos de tener discernimiento y debemos de tener pues, de saberlo. Además, cada quien está en un proceso de crecimiento y hay quienes están empezando y hay quienes, en fin, ¿no? Pero pues sí, ahora sí que Así es, muy bien. Pues seguimos aquí con las preguntas y la siguiente era acerca del siguiente versículo que dice la generación mala y adúltera demanda señal. ¿Por qué les llama Jesús generación mala y adúltera? ¿En qué habían adulterado ellos? ¿Clau? No, perdón. Sí, les habla fuerte, les dice hipócritas primero y después les dice generación mala y adúltera. Porque, o sea, amaban, eran el pueblo de Dios, estaban ellos orgullosos, se sentían orgullosos y se pavoneaban de ser el pueblo de Dios y de conocer al Dios verdadero y al mismo tiempo amaban más sus tradiciones y se iban más hacia todos los ritos y tradiciones y guardaban y se preocupaban más por guardar todo eso que la misma palabra de Dios, ¿no? Entonces por eso les dijo que eran hipócritas y que eran adúlteros, porque pues es como cuando o sea, porque estaban engañando realmente, ¿no? Y estaban siendo infieles, pues, estaban siendo infieles a Dios, a su palabra, a la ley que les había dejado. En el capítulo anterior vimos, ¿no? Que ellos tenían lo que era el Tanaj, lo que era la Torá y el Tanaj, que era la palabra de Dios, pero ellos ya le dieron más valor al Talmud, que fueron las leyes orales que ellos hicieron. Entonces, pues realmente estaban adulterando, estaban dejando a Dios y dándole más valor y más importancia a otras cosas, ¿no? Entonces, pues sí, aquí les habla fuerte nuevamente esos enfrentamientos que hay, ¿verdad? Con ellos y vamos a continuar con la levadura de los fariseos. ¿Ahí nos apoyas con ese? Es hasta el 12. Sí, del 5 al 12. Levadura de los fariseos y saduceos. Cuando los discípulos cruzaron a la otra orilla, se olvidaron de tomar consigo pan. Entonces Jesús les dijo, miren, guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Pero como Jesús lo entendió, les dijo, ¿por qué discuten entre ustedes que no tienen pan, hombres de poca fe? ¿Todavía no entienden? ¿Ni se acuerdan de los 5 panes para los 5,000 hombres y cuántas canastas recogieron? Ni tampoco de los 7 panes
para los 4,000 y cuántas cestas recogieron? ¿Cómo es que no entienden que no les hablé del pan, pero guárdense de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les habló de guardarse de la levadura del pan, sino más bien de la doctrina de los fariseos y los saduceos. Ok, ok, entonces, pues aquí vemos, ¿no? Aquí realmente me enfoqué en lo que era la levadura de los fariseos, ¿verdad? ¿Cómo es de que, a qué se refería Jesús cuando habló de la levadura de los fariseos? Y pues es lo que acaba de decir ahorita Eileen, ¿verdad? Él estaba hablando de la doctrina, o sea, de que era la contaminación. ¿Se acuerdan que hemos hablado de qué simbolizaba la levadura bíblicamente? ¿Verdad? No era algo bueno, ¿no? La levadura es algo que venía y decía fermentaba toda la masa, o sea, llegaba y contaminaba. Entonces les decía, guárdense de eso, ¿verdad? Porque al rato van a andar siguiendo el Talmud, ¿verdad? Guárdense de eso porque al rato van a andar haciendo lo que ellos hacen, o sea, realmente era una contaminación, ya todo lo que ellos enseñaban y hacían estaba totalmente mal. Pero me llama la atención aquí nuevamente vemos, ¿verdad? A los discípulos, qué actitud tenían con Jesús. Aquí pues en qué se asemeja la iglesia del día de hoy a los discípulos en esta escena de la levadura. ¿Allí? Pues, o sea, les dice que son hombres de poca fe, ¿no? Entonces, creo que se podría decir que la iglesia de hoy en día es una iglesia de poca fe, ¿no? Que eso, pues, abarca muchas cosas, pero la raíz, yo diría, es que realmente, o sea, no pueden creer y no pueden confiar en Dios porque no lo conocen, ¿no? La fe es la obediencia a la instrucción, a la voluntad del Padre. Pero ¿cómo la vas a obedecer si no la conoces, no? Claro. Y además, si la conocieras, si no conoces al Padre, entonces no puedes confiar en lo que Él te pide, ¿no? Porque realmente, pues, lo que hemos visto a través de Mateo, que creo que se nos ha quedado a todos mucho, o por lo menos a mí, es la parte de que Jesús nos llama a dejar nuestra vida, ¿no? A dejar la vida del sistema, a dejar la vida que te dijeron que tenías que vivir, a dejar la vida que te esforzaste por tener y comenzar a vivir la vida que Él desea para ti. Entonces, requiere pues fe, ¿no? Obediencia, pero no cualquier persona puede hacerlo porque no, si no confías en el Señor y que los planes que Él tiene para ti realmente son mayores y más grandes que cualquier otros planes, pues no lo vas a obedecer, ¿no? Y no vas a poder vivir esa vida de fe a la que Jesús nos llama a vivir. Entonces, en contraste, en lugar de fe, tenemos incredulidad en la gente hoy en día, ¿no? En la iglesia o en el cuerpo de Cristo tenemos incredulidad, que yo veo que provoca dos cosas que podemos leer aquí con los discípulos. Uno es que te empiezas a preocupar por tu provisión, ¿no? Porque eso es, el sistema con eso te mata, o sea, con el miedo de qué vas a vivir o de dónde vas a sacar dinero o cómo vas a proveer para tu familia, cómo le vas a pagar la escuela a los niños, ta. Y es un miedo en el que la gente vive, ¿no? Y por eso acepta vivir esclavizados a un trabajo que no les gusta o un estilo de vida esclavizante, porque tienen miedo, ¿no? Están preocupados por la provisión. Es un síndrome de orfandad, ¿no? Porque no han podido realmente conocer al Padre y aceptar esa paternidad y esa identidad. Entonces, la incredulidad, pues no sé qué vino primero, si el huevo o la gallina, o sea, la incredulidad o la preocupación, o vienen de la mano, pero al final, pues como que son dos cosas, ¿no? Entonces, una, se preocupan porque los discípulos se preocuparon, o sea, empezaron a decir, ¿y ahora cómo vamos a comer? Como si no hubieran visto a Jesús días antes sacar pan milagrosamente, o sea, multiplicarlo, ¿no? Pero justamente eso siento es lo que les pasa a los cristianos de hoy en día, ¿no? Que tienes la Biblia que te enseña todos estos milagros, que por ejemplo hablamos la semana pasada, antepasada, de cómo
incluso gente, o sea, personas aquí en el grupo han experimentado cómo literalmente se multiplicaba la comida, pero se nos olvida, ¿no? Porque igual el ruido del sistema y el miedo que te mete el sistema es muy fuerte. O sea, si tú no te cuidas de esa levadura, ¡pum! Ya, o sea, la pequeña fe que tenías o pequeña o grande fe que tenías por el milagro que experimentaste, por la provisión que viste del Señor en tu vida, con tantito que dejes entrar del miedo del sistema, ya, se te contaminó toda todo tu camino de fe, ¿no? Y entonces ya, híjole, estás preocupadísimo, ¿no? Y es algo, por ejemplo, en mi caso, que yo sí, o sea, siento que tenemos que ser súper agresivos en ese sentido, porque si no estás alerta, o sea, es tan como que escurridizo el sistema, que, o sea, que te está bombardeando todo el tiempo, ¿no? Y si tú estás súper pasivo, así de venga a mí lo que sea, te va a comer viva esa levadura, o sea, tienes que estar cuidándote, ¿no? Como Dios le decía, cuidándose. Y la otra es como efecto también, que la incredulidad provoca que estemos demasiado ocupados, ¿no? O sea, ya sea porque estamos preocupados, porque estamos trabajando, porque estamos encontrando soluciones, porque estamos buscando maneras de tapar nuestro pecado, cualquier cosa, menos el tener tiempo y cabeza para estar buscando a nuestro Padre, ¿no? O sea, entonces como que es un todo que realmente nos aparta, ¿no? Pues nos corrompe, nos contamina, ¿no? Así es la levadura, es algo tan chiquito, una semilla que se siembra, pero que si tú no estás súper alerta, ¡pum! Así te echa a perder todo lo bueno o toda la fe o todo el avance que podías haber tenido ya en tu vida. Así es, y esa es la levadura. Ahí podemos nosotros tratar de identificar, ¿verdad? ¿Qué tipo de levadura quizás está queriendo entrar a mi vida? Y tenemos que cuidarnos. Por eso la última pregunta aquí era esa, ¿de qué levadura debemos cuidarnos los hijos de Dios, ¿no? Y ahorita Aileen pues mencionó una muy importante, el sistema. El sistema está hecho específicamente para entrar, para penetrar. Y no nos damos cuenta cómo entra a veces a través de la tele, a través de todas las redes sociales, y nos vamos dejando, ¿verdad? Angustiar, atormentar y caemos. Pero pues en el nombre de Jesús, gracias a que el Señor nos está hablando cada día, nos está alertando para que ahora estemos así, ¿verdad? Como los submarinos que tienen aquí sus, ¿cómo se llaman? Viendo todo lo que pueda venir, o sea, ser cuidadosos, el Señor no, acuérdense que todo esto son las instrucciones precisas que el Señor nos está dando para vivir en este tiempo, para vivir en este siglo XXI. O sea, son las instrucciones precisas que el Señor nos está dando y nos está hablando de tener cuidado de esa levadura de este siglo XXI, ¿verdad? Que tiene tantas cosas que se hace tan sutil, que se disfraza de tantas cosas para engañarnos y entrar, ¿no? O sea, porque lo que quiere es alejarnos del Padre Celestial, alejarnos de nuestro Padre, de nuestro propósito, de cumplir nuestra asignación. Así es que, pues, qué lindo que el Señor nos esté hablando. Mike, tienes ahí tu Biblia, ¿verdad? ¿Sí? ¿Nos quieres leer la última? Aquí la tengo. Bueno, si quieres hasta el 17 primero. Dice, ¿sí? ¿Sí? Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ok. ¿Hasta ahí? ¿O más?
Está bien, sí, ahorita ya avanzamos los dos últimos que quedan, ¿no? Pero aquí viene una parte bien importante, ¿no? O sea, Sí. si estamos hablando de ya las opiniones, ya los diferentes grupos que habían visto a Jesús, iban haciendo sus propias opiniones, ¿verdad? Ahorita hablamos de qué decían los fariseos acerca de Jesús. ¿Qué decían los saduceos acerca de Jesús? Yo por eso puse esa pregunta también. Bueno, a ver, ¿ellos qué opinaban de Jesús? ¿Rocío? O sea, ellos decían que podía ser Juan el Bautista resucitado, porque pues a Juan lo vieron hacer, ahora sí que predicar y hablar del reino de Dios, y pensaban que podía ser también Elías, porque vieron y sabían, ¿no?, que Elías hizo cosas milagrosas y que hacía cosas que sorprendían, así impresionante, de abrir el río Jordán y pasar en seco, y tantas cosas, hacía llover, resucitaba y curaba, o sea, pensaban que podía ser Elías o que podía ser Jeremías, porque Jeremías fue un profeta que confrontaba a la gente y que les hablaba muy fuerte y muy duro. Entonces, pues ellos pensaban que podía ser cualquiera de ellos, ¿no? Seguramente los fariseos, que eran los que sí creían en la resurrección, y que pues era, o sea, todo menos que pudiera ser el Hijo de Dios o el Mesías que estaban esperando. Aquí vemos, ¿verdad? Eso las multitudes pensaban eso también porque pues, vieron a Juan el Bautista. Pero aquí vemos que ya le pregunta a Pedro, ¿verdad? Le dice a Pedro, tú, le dice, ¿quién dicen ustedes? Bueno, se dirigió a sus discípulos en sí, ¿verdad? Dice, ¿quién dicen ustedes que soy yo? ¿Verdad? Y ahí ya Pedro pues da la respuesta, ¿no? Ya le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces, ¿cómo fue que Pedro identifica quién es Jesús? Pues lo que explicó el pastor es que, el pastor de la iglesia de Monterrey, que a Pedro le habían ya dicho, encontramos a Cristo, ¿no? Y encontramos a, o sea, ya su hermano así se lo presentó. O sea, no había lugar a dudas, ni dijo, creemos que es el, no, sino que él dijo, encontramos al Mesías. Y pues Juan el Bautista ya había declarado que él era el Cordero de Dios, ¿no? Y que era quien venía a redimir al pueblo. Entonces, por ese lado, él ya tenía esa información, por decirlo así. Pero definitivamente para poder hacer esa declaración tan contundente de decirlo así tan firme, pues es porque se lo reveló el Padre. Porque directamente tuvo la revelación de parte del Padre de que él era el Hijo de Dios. Así es. Así es. Ahora sí que en esta es lo mismo, ¿verdad? Aquí pregunto, aquí la pregunta siguiente era directa. ¿Quién dices tú que es Jesús y qué importancia tiene eso para ti, ¿verdad? Ahora nosotros tenemos otra vez que irnos a echar un clavado a nuestro corazón, porque igual podemos decir, bueno, pues claro, Jesús es el Hijo de Dios, sí, yo lo reconozco, pero ver, o sea, el reconocerlo, el reconocer a Jesús como el Hijo de Dios, el reconocer lo que Él hizo por mí, ¿verdad? En la cruz, o sea, tiene que reflejar algo en mi vida, ¿no? O sea, tiene que haber una transformación en mi vida. Entonces, sí es muy importante esta pregunta para cada uno, ¿no? De manera personal, individual, o sea, reconocer que Jesús es el Hijo de Dios y que vino y estuvo aquí y murió, cambió algo en mi vida, cambió mi manera de pensar, mi manera de ver las cosas, de ver la vida. El que yo reconozca que Jesús es el Hijo de Dios cambia mi toma de decisiones, cambia
proyectos? O sea, ¿en qué tanto interviene el que tú reconozcas que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Qué tanto tiene que ver con tu vida? Porque a veces lo mismo, el mismo sistema, hablando ahora del sistema religioso, nos llevó, ¿verdad?, a hacer de la imagen de Jesús, sí, ahí está, ¿no? Y a veces ahí tenían el crucifijo o la imagen, ahí está Jesús, ¿no? O la Biblia, sí, ahí está. Pero no lo hice parte de mi vida, o sea, el sistema nos llevaba a que pues íbamos a misa los domingos quizás, y ya ahí con eso era suficiente, ¿no? O poco a poco dices, bueno, no, ya entendí que no nada más es ir los domingos a escuchar, sino también qué cambios realmente nos ha llevado a hacer en nuestra vida el reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Y yo creo que eso es, madre querida. Bueno, hablando de los cambios, pues bueno, en todos los años que tengo, muchos años fueron de ahí como a la Iglesia Católica, que era lo que me enseñaron en mi casa, en mi infancia. Me casé por la iglesia, todos mis hijos yo a bautizar, pero todo era tipo, debo cumplir con esto porque es una ley, porque así me lo pide la iglesia. Como que todos lo hacíamos casi por obligación, por tradición. Y cuando me convertí, cuando conocí al Señor, definitivamente que se ven las cosas muy diferentes y que sí hay cambio en uno mismo, sí hay, por la manera de captar, primero que nada, esas oraciones repetitivas. Nunca me gustó el rosario, hablando de la religión católica, nunca, por esa sonsonata, sonsonete y esa repetición tan tediosa, nunca me gustó. Y ahora que en las oraciones, también hablando ya en el cristianismo, que no son oraciones repetitivas aprendidas de la Biblia, sino es una relación con el Señor. Las cosas se ven totalmente diferentes en el sentido de que es una relación con Él, es sentirse hija, es sentir que, bueno, yo la verdad nunca he oído la voz de Dios oíble como muchas personas lo manifiestan, pero en cada cosa que sucede en mi vida, en una enfermedad, al sanar, tenemos muy reciente el caso de Patti, allí está Dios hablando, ahí Dios está actuando, está obrando. Y entonces, pues lo que se necesita es aprender a escuchar la voz de Dios, y que nos puede hablar de muchas maneras. No estoy queriendo oír su voz. Eso sería, yo creo que caigo como si me hubiera caído un rayo. Pero en nuestra vida misma, después ya captas que el despertar, el abrir los ojos y estar vivo, y está el sol que entra por la ventana, el aire, los árboles se mueven, y lo ves y lo disfrutas más, cada cosa lo disfrutas más, pues que allí está Dios y Dios te está hablando con la lluvia, te da el pan de cada día, sientes el amor que te rodea con tus hijos, o sea, aprendemos a ver a Dios en todo, en nuestra vida, en nuestro todo. Y bueno, pues yo siento que
que Dios nos habla en todos los actos y todas las obras que vamos viendo que se realizan. ¿Verdad? Muy bien, Ma. Sí. Así es, Ma. Gracias a Dios. Ahora sí que damos gracias a Dios de poder tener esa evidencia, ¿no? De que dices, pues sí ha influenciado mi vida. Definitivamente me ha transformado, ¿no? Me ha transformado mi manera de vivir, de pensar. Todo lo que hemos nosotros, hasta de orar, y me encanta porque, ¿qué es lo que hemos aprendido ahorita durante Mateo? ¿No? Que decíamos, Mateo nos vino a presentar al rey y ahí estamos y venimos a aprender a orar a la manera del rey, a el manifiesto del rey. ¿Cómo se relacionan los súbditos del rey con el rey? ¿Cómo se relacionan los súbditos del rey entre ellos? O sea, ahorita lo que tú nos dices es exactamente eso, ¿verdad? Aprendimos a orar a su manera, no la manera que el sistema religioso nos había enseñado. ¿Verdad? Ese sistema que nos está tratando de meter a una estructura. Gracias a Dios estamos saliendo de todo eso, estamos dejando todo eso, o lo hemos dejado ya, y hemos aprendido a tener una relación directamente con Jesús, una relación directamente con el Padre, y a que podamos nosotros reconocer quién es Él, ¿no? Reconocerlo en todos nuestros caminos, ¿verdad? Muy bien. Bueno, nos faltan estas, el del 18 al 20. Rocío, ¿no tienes tú ahí, Biblia? Aquí la tengo. Y dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Ok. Fíjese que aquí me llamó mucho la atención este versículo 18 en la Biblia, en la judío mesiánica, dice, y yo también te digo que tú eres Kepa. Ahí ese es Pedro, que quiere decir piedra. Y sobre esta sur, es otra palabra diferente, que quiere decir roca, restauraré mi congregación como una casa de oración. Fíjense qué diferente está. Restauraré mi congregación, ¿qué más? Restauraré mi congregación. A ver, ¿la puedes decir otra vez? Porque se me cortó todo el internet. Dice, y yo también te digo que tú eres Kepa, y sobre esta sur, aquí Kepa es piedra y sur es roca, restauraré mi Keila, que es congregación, como una Bayit de Tetila, como una casa de oración. Y sí me impactó porque está diferente y hasta tiene más ampliación. Entonces, esto es algo bien importante que tenemos que ver. Fíjense que muchas de las traducciones de la Biblia, ¿verdad? Dependiendo quiénes lo hicieron y demás, esa traducción al griego tiene mucho de la influencia de lo que era el Imperio Romano, de lo que era la iglesia en ese momento. Pero aquí ni siquiera dice restauraré mi iglesia. Y el pastor decía ahí que es la primera vez que le llama iglesia, porque él no está viendo la versión hebrea, ¿verdad? Aquí en la versión hebrea dice restauraré mi Keilah. Ya estuve buscando ahí en el glosario la palabra y aquí dice congregación, como una casa de oración. Y me encantó esto porque ahí vemos por qué dicen que a Pedro le dijo que sobre esa roca se edificaría la iglesia. O sea, hay una confusión ahí de términos y de palabras, porque siempre Jesús es la roca, es la roca donde está el fundamento. O sea, en muchos textos es que se refieren a Jesús como la roca, la piedra angular sobre la cual se edificará todo. Pero aquí
ponen como si fuera la misma palabra kefa y psut, y una es piedra porque Pedro quiere decir piedra, y la otra quiere decir roca, era la palabra cuando se referían a la roca que es. Pero sí me encantó esto, que restaurará su congregación como una casa de oración y las puertas del Hades no prevalecerán contra él. Y es que hablando de lo que estábamos diciendo, o sea, de todas esas, de todo este sistema religioso, vemos que Jesús aquí habla de una congregación y vemos cómo inclusive este sistema religioso creó el formato, ¿no? Que creó el formato de, quizás en la Iglesia Católica están los clérigos y están los, ya ni sé cómo se llaman todos los otros. Obispos y arzobispos. Todo ese grupo de gobierno de la Iglesia, ¿verdad? Y ya después están los sacerdotes y cada uno tiene su iglesia y demás, o sea, los clérigos formaron todo ese grupo, la estructura de la iglesia, ¿no? Bueno, la iglesia evangélica sale de ahí, pero hay cosas que sigue absorbiendo, o sea, que se trajo consigo, porque a mí me impactó mucho esto a la luz de lo que hemos estado aprendiendo, que decía, o sea, ¿cuáles son los 5 ministerios que Jesús estableció? Jesús mismo, ¿qué dijo? Que habría apóstoles, evangelistas, profetas, maestros y pastores, o sea, 5. Esos son los ministerios, no hay otros ministerios. Sobre esos ministerios, ¿verdad? Se tenía que trabajar y ellos tendrían que formar el grupo, ¿verdad? Que va a estar a cargo de salvaguardar la palabra de Dios y de que se cumpla lo que Jesús mandó. Pero dice, ¿qué hicieron? O sea, acá estaban los sacerdotes a cargo de las iglesias y acá están los pastores a cargo de las iglesias. Pero no todas las iglesias tienen apóstoles, no tienen profetas, evangelistas reconocidos, quizá maestros, porque dicen los maestros de la escuela dominical. Pero no creo que Jesús se refería a los maestros de la escuela dominical, sino al maestro que iba a enseñar la palabra, ¿no? Entonces sí me empieza esto, o sea, cómo se empiezan a juntar todas las cosas, ¿no? Pero bueno, continuamos aquí en el 19, que me encanta donde menciona que a ti te daré las llaves del reino de los cielos. ¿Qué simbolizaban las llaves? Si escucharon la prédica, me encantó esa explicación. ¿Rocío? Las llaves eran un símbolo para los fariseos, ¿no? Era un símbolo de que ellos eran los que tenían las llaves como para enseñar. Entonces, eso era lo que simbolizaban. Y pues aquí cuando les dice que a él le daré las llaves, no es que se las estaba dando directamente, o sea, nada más a Pedro, sino que a todos los que hagamos la declaración que hizo Pedro, con esa convicción absoluta de que él es el Hijo de Dios y que él es el Mesías y que tenemos las llaves, o sea que realmente todos tenemos esas llaves para poder tener ese acceso y para poder proclamar el Evangelio, para poder hablar del reino, ¿no? Eso. Exacto. Entonces, sí, ahora sí que las llaves, dice, cada cristiano hoy en día tiene las llaves. Entonces, pues eso es lo que debemos de saber, que con esas llaves podemos detener el Evangelio si no lo declaramos, o lo podemos desatar si lo declaramos, ¿no? Entonces, lo que es atado en la tierra, desatado en el cielo, y lo que es desatado en la tierra es desatado. Ajá. Ese punto de atar y desatar no me queda muy claro. Atar, ¿qué es lo que puedes atar en la tierra? La palabra de Dios. Si tú no declaras, bueno, así lo entiendo yo, pero si tú no hablas de la palabra de Dios, si tú no hablas del Evangelio, lo estás atando. No lo estás proclamando, no lo estás dando acceso a otras personas.
Si lo retienes, pues lo estás atando. Y dice que lo que estás atando en la tierra está atado en el cielo. Entonces, pues es nuestra responsabilidad hablar de la palabra de Dios, hablar de Dios, ¿no? A ver, Aileen. Aileen. Yo les quiero leer algo que venía en mi estudio que dice, atando y desatando eran términos administrativos en la vida judía cotidiana. Cada vez que un judío se topaba con la ley de Moisés, esa persona judía era atada o desatada con respecto a esa ley. El desatar significaba permitir, el atar significaba prohibir. El desatar era liberar de la ley, como absolver de la ley, y el atar era someter bajo la ley. Para mí lo que entiendo de esto era que Jesús estaba anunciando que con él ya no íbamos a vivir bajo una ley, sino que ahora los discípulos de Jesús iban a vivir bajo la ley de Jesús, que es la ley del amor, ¿no? ¿Cuál es el cumplimiento de la nueva ley o la ley de Jesús? Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. Punto, ¿no? Haciendo eso se cumple todo. Esa es la ley de Jesús, ¿no? Entonces, creo que estaba diciendo como aquellos que son mis discípulos, porque, o sea, hay que tomar en cuenta lo anterior, ¿no? Le dice, tú, o sea, tú identificas quién yo soy. ¿Por qué? Porque eres mi discípulo, porque me has conocido. Entonces, así como tú, todos los demás, cualquier persona que realmente me haya conocido y sea mi discípulo, se regirá por la ley, ¿no? Cuando tú ya te encontraste con el amor, no puedes evitar sino responder en amor, ¿no? Con un agradecimiento. Y esa es la ley de Jesús, el amor. Y que pues él les iba a dar, o sea, como sus discípulos, ese discernimiento y ese criterio para vivir así, ¿no? Para vivir en amor y enseñarle a los demás a vivir en amor. O sea, ya no van a vivir por la ley de Moisés y ya no se va a tratar de un asunto de que si la ley los ata o los desata, ¿no? Que si lo que haces te ató o te desató. Que si rendiste sacrificio que te ató o que te desató, sino más bien fue que mi sacrificio perfecto te libera de eso, ¿no? Y entonces ahora pasas a una ley perfecta que es la ley del amor. Ok. Gracias. La verdad es que esa palabra, ese atar y desatar se ha usado de muchas maneras. Ahorita, como lo explicó Rocío, como lo explicó Aileen, porque hablando del sistema religioso, ¿no? Atamos los demonios, y atamos esto, ¿no? Y atamos la maldición, y atamos, o sea, nos ponemos a atar y desatar cosas que no, como decía Rocío, si nosotros desatamos la palabra, por decirlo así, la palabra de verdad, la palabra que el Señor nos ha hablado, ¿verdad? Si le compartimos a alguien un texto bíblico, ¿verdad? Y le enseñamos, Jehová es tu pastor y nada te faltará. Y mira, o sea, tú estás desatando toda la bendición que esa palabra de Dios trae sobre esa persona. Entonces, sí, también el hecho de no dar las palabras, pues tú la estás atando, te la estás quedando para ti, como que te la quieres comer tú solo. Y debemos dar la palabra. Entonces, eso es, en ese sentido, es algo muy importante y es algo que no debemos hacer, ¿no? Y por eso es lo importante de que de gracia recibiste es de gracia da. O sea, lo que tú estás aprendiendo, dáselo a alguien, compártelo con alguien, ¿verdad? Porque es una palabra que te está dando esa libertad, como dice Ali, porque tú te vas a desatar de este sistema religioso que nos ha encasillado en ritos, ¿no? Hay cuánta gente, vemos que todavía hay gente que se siente muy restringida, ¿no? Y no es que esto es pecado, que si no es pecado, y que si hice esto, que si no lo hice. O aquí vemos que hay gente con unas tradiciones religiosas tremendas, con una idolatría tremenda, o sea, están atadas a sus tradiciones totalmente, pues satánicas, porque adoran unos santos horribles y unas cosas horribles. Entonces, cuando tú le das la palabra, cuando tú lo llevas, tú
lo desatas de eso, ¿no? Lo traes a la libertad de Cristo y a que vive en la ley del amor de Cristo. Entonces sí es una gran responsabilidad, como dice Rocío. Ahí en Pedro estábamos todos los que ahorita, pues la pregunta que era para todos, ¿no? ¿Quién es para ti Jesús y qué ha significado en tu vida? Entonces, si tú has hecho una confesión similar a la de Pedro, tú tienes las llaves ahora, tú tienes esa autoridad para hablar la palabra. Y me encanta porque cuando hablamos de autoridad, recuerdan, tenemos que estar bajo autoridad, bajo la autoridad de nuestro Rey, porque Él nos va a poner en autoridad sobre otras cosas. Y entre esas cosas es hablar su palabra. Entonces, nos va a dar ese respaldo de hablar la palabra en el momento que se necesite. Entonces, pues qué hermoso saber que tenemos las llaves, ¿no? Que tenemos las llaves, que tenemos esa autoridad para hablar la palabra y desatar la palabra de verdad sobre las personas. Entonces, bueno, pues esto me encantó. Esto me encantó de esta parte y que sí habláramos de esto de atar y desatar porque inclusive entre los cristianos hay ciertas cosas que se han vuelto como fórmulas mágicas, como la fórmula mágica o como el amuleto. Y a veces esto de atar y desatar, siento que a veces así lo han tomado y hasta hacen sus oraciones muy específicas. Y creo que ahorita quedó como que más claro, no sé cómo lo sintieron más. ¿Te quedó más claro? Sí. Sí quedó más claro. Qué bueno, Ma, porque así tú no lo había captado así. Si ¿verdad? Tú hablas lo que aprendes, lo que sabes, tu testimonio, simplemente, si no das el testimonio de cómo Dios te sanó, cómo Dios sanó al familiar, cómo estás, si no lo hablas, lo estás atando. Y si le hablas a una persona del amor de Dios y de que Dios perdona, de que ahí estás desatando. Así ya lo entendí. ¿Por qué? Porque si quieren realmente, como decía Eileen, el Señor lo que quiere es que vivamos ya en esa libertad, en esa ley del amor en el que Él nos tiene, ¿verdad? Y va a ser así, compartiendo su amor a las personas. Sí. ¿Verdad? Invocado al amor, como dijo Eileen, es invocado al amor porque Dios es amor y porque debemos amar a nuestro prójimo. Así es. Como a nosotros mismos. Como a nosotros mismos, exactamente. Muy bien, pues algo más, alguna reflexión que quieran hacer final, Alfred. Alfredo no ha hablado. No habla. Les quería comentar una frase que la escuché ahorita en el diplomado en el que estaba, que dice: no es lo que no entiendo de la palabra lo que me preocupa, sino lo que entiendo, porque de eso yo seré responsable. Entonces, está bien interesante porque, pues sí, de lo que no sabes, pues eres absuelto. Pero de lo que sí sabemos, seremos responsables, ¿no? Así es. Cómo lo usamos y cómo lo llevamos a llevar, ¿no? Entonces, estamos siendo hoy y estamos estudiando hoy de la verdad. Entonces, hoy somos portadores de la verdad y somos responsables de propagar la verdad y de mantener la verdad. Entonces, pues ahora sí que justamente este estudio es eso, ¿no? Hoy podemos incluso ver, como decía mi mamá, ¿no? Un pastor estudioso que lee la Biblia en griego, ¿no? Y no se va al origen, ¿no? Y puede decir iglesia, ¿no? Por ejemplo, el pastor Porras siempre dice, es que Dios nunca habla de una iglesia, habla de sus hijos, habla de un reino, nunca habla de una iglesia, ¿no? Entonces, se va al origen de las cosas para hablar la verdad, ¿no? Incluso empieza, imagínate cuántos ministerios hoy por hoy se han levantado sin la verdad
que era justamente lo que decíamos hace rato, o sea, así como yo hoy puedo ser el de la alabanza, pero pues simplemente pues porque me tocó y se me da y soy el de la alabanza, pero ni siquiera tengo la revelación de Jesucristo en mi vida, pues también hay pastores así. O sea, hay pastores que no saben hacer absolutamente nada más que pastorear, y esa es su función, y a eso se dedican, pero no son portadores de la verdad. Entonces, hoy, al final estamos siendo eso, ¿no? Portadores de la verdad y somos responsables de la verdad. Entonces, les quería mandar al WhatsApp unas herramientas que les pueden servir. A ver. ¿Dónde estáis? Ahí les va. ¿Trae mi madre? ¿Qué trae mi madre? Dice, no vayan a ser muy pesadas, se vaya a hacer un martillo, un machete, unas pinzas. ¿Las herramientas? Ay. Ya llegó. Y lo de Lynn también. Bien, gracias. Ya llegó. Ya está aquí. Ahorita lo que decías, Alfredo, que necesitamos, o sea, conocemos la verdad, la tenemos y necesitamos hablarla, pero primero necesitamos vivirla, ¿no? O sea, conforme vas conociendo, irlo viviendo, ir haciendo los cambios necesarios en tu vida y ir Mira, viviendo lo que aprendes, ¿no? lo interesante de eso es que sí es vivirla, pero aquí. Porque eso es lo que nos enseña el libro de Prince, que está muy interesante, el poder de creer correctamente. Si tú crees correctamente aquí, entonces vives correctamente. Entonces, primero hay que bajarlo aquí, y entonces lo vas a vivir, ¿no? Claro. Pero no esperes estar limpio para poderte sentar a la mesa, porque nunca va a llegar. No. Sí. Tú sucio empieza a comer del banquete porque aquí ya está, ¿no? O sea, esa es una ley, porque tú lees cualquier libro de finanzas y te va a dar la misma ley. ¿Quieres ser rico? Primero ser rico aquí. ¿Quieres ser millonario? Ser millonario aquí. Después llegará, ¿no? Pero aquí, si de aquí no puedes cambiar ese chip, nunca, ¿no? Lo que les decía la semana pasada del pueblo de Israel. Ellos eran libres. Ellos fueron libertados, pero nunca fueron libres aquí. Ellos ya no tenían cadenas. Ellos ya no tenían horarios egipcios, pero seguían esclavizados aquí. Es lo mismo, ¿no? O sea, hoy tenemos la verdad. Disfrutémosla, vivámosla, hablemosla. Y poco a poco, porque al final no, yo siempre he dicho esto, yo no te voy a predicar. ¿Cómo es? Yo no vivo lo que predico, sino yo te digo yo te digo lo que vi, yo te predico lo que vivo, ¿no? O sea, yo no me voy a poner un estándar aquí, no, o sea, yo te hablo de mí, ¿no? Entonces yo te voy a hablar de mi vida y de cómo yo lidio con mi verdad, pero nunca me pondré el estándar aquí de santidad, ¿no? ¿Por qué? Porque no es real, ¿no? Entonces, sí, somos portadores de la verdad, pero no esperemos enseñarla hasta que estemos top, ¿no? ¿No? O sea, es como una papa caliente aquí. Vámonos. Vámonos. Sí, pero también creo que tenga que haber congruencia con lo que dices, o sea, lo que acabas de decir. O sea, yo cómo le puedo decir a alguien, híjole, no sé, X, cuando mi vida está fatal. Pues es que vas a decir eso. No te creo porque mira cómo estás tú, ¿no? Porque justamente es que es eso de ser congruentes, es ser honesto. Fíjate que X, pero yo estoy viviendo Y. Ahí voy para la X. Voy para la X. Debería ser X, pero yo estoy en Y. Pero sé que voy para allá. ¿Tú qué piensas, no? Al final no es mentirnos porque
el punto es esto, a ver, es que la Biblia dice esto, pero yo soy esto. Entonces, ¿tú qué piensas, no? O sea, ¿No crees? tal vez No. yo estoy frío, pero pues sé esto, ¿no? Tal vez a ti te va a servir más que a mí, no lo sé. El punto es que hoy eres dueño de una verdad y la pregunta es, ¿qué vas a hacer con la verdad? ¿No? Entonces, hablar o proclamar la palabra no es ser santo, no es estar limpio. De hecho, es todo lo contrario. O sea, Pablo llegó a la conclusión que él era una escoria. Pablo, porque no se trata de quién es él, se trata de quién es Jesús, ¿no? Entonces, esa, por ejemplo, es que eso es algo, es un tabú de la iglesia y es una de las mentiras de la religión. O sea, yo siempre he dicho, a ver, un niño cuando tiene hambre, cuando está enfermo, le duele el estómago, le duele la cabeza, ¿qué es lo primero que hace? Pues va Llora. con su mamá y le pide medicina y es lo más normal, ¿no? Lo más normal que si me duele la cabeza voy con mi mamá y le pido una pastilla. Pero si cometió algo incorrecto, va corriendo con su mamá a pedirle ayuda. Si vio pornografía, va corriendo con su mamá a decirle, vi esto incorrecto. No, Cuando comete un error, ¿y por qué no? Si Jesús con la misma cruz se fueron nuestras enfermedades y nuestros pecados y todo, porque nos han mentido y nos han hecho creer justamente eso, que no somos dignos y que nos tenemos que esconder. Que si yo no tengo una vida digna no puedo hablar de la palabra. Claro que puedo hablar de la palabra así como Pedro era Pedro y Pablo era Pablo y Juan era Juan, ¿no? Juan no era el fariseo, sumo sacerdote de la tribu de Timbuktu. Sacar. Juan era Juan, ¿no? Y Mateo era Mateo y Pedro era don Pedro, ¿no? Sucios, estaban marranos y hasta el último día que Jesús estuvo en la tierra les digo, pero es que ustedes son tontos, ¿verdad? Pero así los amo, ¿no? Porque no se trata de ellos, sino de lo que Jesús está haciendo en tu vida, ¿no? Como, como ustedes lo decían la semana pasada, ¿no? De su tía, no sé qué, que decía, no es que, y así como lo ven hoy, pero lo ha transformado Dios, imagínense cómo era antes, ¿no? Entonces, es así, ¿por qué? Porque alguien nos mintió y alguien nos engañó, que yo tengo que estar limpio para poderme sentar a la mesa y no es así. Yo todo sucio me voy y me pongo y ¿sabes qué va a hacer Jesús? Poco a poco me va a ir cambiando, pero no me detengo. No me detengo el pensar, y híjole, pero es que hoy no me bañé, hoy hice algo incorrecto, y me limito y vuelvo a ser ese niño que comete un error y se va escondido, ¿no? Cuando no, si, ¿qué hacemos cuando nos duele el estómago? Incluso "Ay, voy a orar, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando estamos viviendo en pecado? ¡Ah! ¡Qué oso! No, igual, voy a orar, ¿no? Es lo mismo. Pero alguien nos mintió y nos dijo que no es así y que te tienes que callar, porque el pecado que no es confesado no es perdonado y es atado a tu vida y nadie te lo puede quitar. Es una de las mentiras de la religiosidad. Es una de las mentiras del sistema en el que estuvimos viviendo y el que vivimos, creyendo que los pastores son, y poco a poco yo he visto que eso ha sido quitado, que ya los pastores hasta te dicen, no, ahora Dante Gebel habla mucho de eso, ¿no? Hasta una de sus prédicas se llamó El pecado de los pastores, o no sé cómo se llamaba, ¿no? Sí. Pues sí, que te sensibiliza a decir, a ver, de hecho a eso vino Jesús, ¿no? A que ya no te preocupes ni de tus enfermedades, ni de tus necesidades, ni de tu pecado. A Él, a su cruz, mándaselas, ¿no? Pero ve y predica, porque su carga es ligera, ¿no? Es nuestra única chamba, ¿no? Soy portador de la verdad y la transmito, ¿no? Porque eso es lo único que nos debe de preocupar, no de lo que no sabemos, sino de lo que hoy sabemos y qué hacemos con ello, ¿no? Entonces, para que esa verdad sepamos qué es la verdad, pues bueno, ahí les mandé herramientas para realmente escudriñar cuál es la verdad, ¿no? Justamente hoy escuchábamos con mi tía Rocío que el doctor Porras hablaba de que ahorita la mejor Biblia que él ha leído hasta el día de hoy es la Biblia textual tercera edición.
que es la que les acabo de mandar. Ah, ok. ¿No? Y En aparte pues, español. les añadí un diccionario bíblico. Bueno, Ah, dos. gracias. Mira que Caro la estaba queriendo conseguir, no sabía que el pastor se las iba a dar. ¿Cuál? Carolina Capri me dijo, es que esa Biblia, ¿dónde la podré conseguir? Ah, yo la descargué de internet. ¿Ah, sí? Ah, se la voy a mandar. ¿La textual? Ujú. Sí, Y es el que mejor diccionario hasta el momento, que es el Strong. ajá. Qué importante es eso, ¿no? Porque todos nos hemos basado, o sea, todos nos hemos guiado por eso, pero pues el Señor dice que nos va a decir, nos va a revelar las cosas, entonces nos está llevando más profundo, más profundo. ¿Por qué? Porque nuestro anhelo y nuestro deseo ha sido ir más profundo con Él y en Él, ¿verdad? Hay mucha gente que se queda contenta en la superficie, ya quedó satisfecha su necesidad espiritual en la superficie, pero nosotros queremos ir más profundo y eso es lo más maravilloso, ¿no? Y ahorita con lo que decías, Clau, me acordé mucho de Marilú. A Marilú no la formaron nunca en ninguna religión, de niña, de nada, de hija, nunca. Entonces ella se casa con Luis, lo conoce en Puebla, porque ella se fue a estudiar a Puebla, allá conoce a Luis, y ya se imaginarán, Luis de Puebla era de una familia hiper, ultra, archi católica. Ella ni siquiera estaba bautizada, nada, o sea. Pero bueno, pues la bautizan, la confirman todo para poderse casar y demás. Pero cuando yo la conozco, realmente ella no tenía conocimiento de la palabra, nada. Y empieza a venir al estudio. Y entonces, ¿qué pasaba? Fíjate, ella, aquí lo que aprendía, ella llegaba y se lo platicaba a Luis. Ay, fíjate que hoy aprendimos esto y lo otro. O sea, ella tenía esa libertad, ¿no? En ningún momento escondía. Ella llegaba y, fíjate que esto, ay, hoy me gustó mucho esto. Oye, yo no sabía esto. ¿Y tú qué piensas? Y lo empezó a involucrar y a platicarle. Cada martes ella iba y le platicaba y así. Y ya después empezó ella a ir a la iglesia. Y a lo que voy es que, por decirte, ella ni estaba esperando ser transformada para compartirle a su familia ni nada, que normalmente eso pasa en los hogares, ¿no? Cuando la mujer o el hombre se convierten, ¿qué sucede? Que te ponen una lupa aquí arriba y están viendo a ver nada más qué haces, a ver si fallas. No que estás estudiando la Biblia, mira aquí tu pecadote, o mira aquí, ¿no? Pero ahí no, fue ella, pues sin pensar en que ella tenía que hacer cambios en su vida, empezó a compartir. Y ya después empezó a asistir a la iglesia con nosotros. Y les decía, oye, me voy a ir a la iglesia. Sí, ve. Y Luis le dijo, ve, nada más no te vas a llevar a mis hijas. O sea, tú ve y tú aprende, tú haz lo que tú quieras, pero no nos involucres a nosotros. ¿Cómo fue el paso del tiempo? Que un domingo les dice, bueno, no quieren ir conmigo. Siempre ella le soltaba la pregunta, ¿verdad? ¿Alguien quiere ir? Hasta que un día le dice, hoy vamos a ir contigo. Y Marilú me manda un mensaje, me dijo el oso que va a ir a la iglesia. Yo, Señor Dios, todos estábamos emocionados. Pues ese día recibió Luis a Jesús. Mira. De ahí no se volvieron a apartar jamás. No. Pero fue alguien que no se quedó con nada. Cada cosa que recibió, la compartió. Cada cosa que recibió, la compartió. O sea, desató la palabra sobre su esposo, sobre sus hijas, y la palabra es viva y eficaz y fue causando efecto, hasta que entró al corazón de su esposo. Y la verdad me impacta, porque después el oso realmente tomó su posición de sacerdote de su hogar, ¿no? Entonces, pues, ese es un testimonio, Clau, de alguien que no tiene que esperar, ¿no? O sea, porque a lo mejor el oso le puede haber dicho, ay, ¿de qué me estás hablando si mira tú cómo eres, ¿no? Ella era una mujer súper aprensivísima, o sea, tenía muchas cosas, ¿no? Preocupona, perfeccionista, a sus hijas las traía así en el estrés absoluto en la escuela, no les podía fallar nada, bueno. ¿Y cómo fue cambiando, no? ¿Cómo fue relajándose?
Entonces, pues sí, esto que dice Alfred es la verdad, o sea, estas verdades que el Señor nos las ha dado son para algo. Y les quiero compartir algo que pasó el martes, que vimos todos estos temas. Así llegamos a un punto así de que, bueno, ¿qué vamos a hacer, no? ¿Qué vamos a hacer? Y acá otra vez otras iglesias también se cerraron y demás. Entonces, Vero comentó, pues es que todos tienen que tener una congregación, tienen que buscar una congregación, congregarse, pues virtualmente, pero tienen que estar bajo la cobertura de un pastor. Yo me quedé con eso en la mente, y se me vino el texto bíblico, se me vino la porción, la escena, cuando el pueblo está pidiendo un rey. Y entonces les dice Samuel, es que quieren un rey, y está con él dialogando en esto, y le dice Dios, no te preocupes, no te desecharon a ti, me despreciaron a mí. Y eso se me vino cuando ella estaba diciéndoles a todos que tenían que buscar un pastor y que no sé qué, porque uno de los hermanos vino con varios textos bíblicos y todo a decir que por qué no tomábamos nosotros como que la batuta y hacíamos una iglesia aquí. Y entonces me sentí como Jesús que huí. Y entonces les dije, no, hermanos, no es así. Les digo, ¿saben qué siento con eso? Díganme, les digo, díganme desde que empezó la pandemia, o sea, ¿qué digo? Bueno, primero les dije, ¿qué dice la palabra? Que no dejemos de reunirnos, como algunos tienen por costumbre. ¿Nos hemos dejado de reunir en algún momento? No. Bueno. ¿Alguien ha tenido hambre espiritual? ¿Qué nos enseñó a hacer el Padre en esta pandemia? A dirigirnos a Él. ¿Cuál fue el compromiso? Buscar al Señor mientras puede ser hallado, enfocarnos en Jesús, mantener nuestras lámparas llenas. Les digo, al menos por mi parte, yo me he sentido llena, plena y satisfecha. Yo no he necesitado nada, porque nos estamos alimentando directamente del Padre. Le digo, el que ahorita me digas que yo tengo que ir a buscar a alguien de quien alimentarme porque ando como perdida en el espacio, no. Que nos congreguemos, sí, excelente. Que todo esto que estamos aprendiendo lo tenemos que enseñar a alguien más. Pero no es momento ahorita de querer hacer iglesias. Entonces, con este texto les expliqué cómo aquí Jesús no dijo iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia me mete en un sistema, en una estructura creada por el hombre. Él está hablando, ¿no? Y él mismo nos dijo quién es el buen pastor. Ahora, sí, en la estructura de los ministerios está el pastor, pero el pastor finalmente no debe ser la figura ni más importante en una congregación, ni la única que tenga a su cargo, digamos, esa congregación, ¿no? Deberían ser los 5 ministerios, pero realmente ahora no los vemos, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que no nos congreguemos, que no escuchemos, no, sí, pero que entendamos nuestra postura. Y les voy a decir algo que me impactó muchísimo, porque yo les decía que tenían que ir, o sea, ¿de qué nos vamos a alimentar? Directamente el Padre. Todos los días nos sentamos a la mesa con Él y recibimos alimento si estamos teniendo nuestro tiempo devocional, si estamos leyendo nuestra palabra todos los días. Estás sentándote a la mesa con papá y Él es el que nos está dando todo este discernimiento que estamos compartiendo aquí. Escuchamos una enseñanza, otra, y nos está el Señor dando esa revelación. Entonces, no hay como tal, eso les digo, ¿qué tal que las iglesias no se vuelven a abrir? ¿Qué te vas a sentir perdido? No, papá te está alimentando, Él mismo te está dando tu alimento diario. Estamos aprendiendo a escucharlo a Él, estamos aprendiendo a venir a sentarnos a sus pies. Y bueno, pues estos son razonamientos que me quedan, y inclusive cuando yo fui a hablar con el pastor Alejandro, que le dije, es que nosotros estamos enseñando a los hermanos en la célula, en el grupo pequeño, a que ellos
busquen a su pastor, a Jehová que es su pastor, a Jesús que es su pastor, que se alimenten directamente de ellos. Lo primero que me dijo, ay hermana Salim, yo no les he enseñado eso. Y yo, ups. O sea, ¿qué quieren? Quieren que dependamos de ellos como pastores, ¿no? Y como vemos, sí, es importante, pero nuestro alimento debe ser el Padre. Y más en este tiempo, el Señor nos está capacitando a aprender a alimentarnos de Él, porque no sabemos qué va a pasar con las congregaciones. Y si solo dependiéramos de que el pastor me dé la prédica o de que yo esté dando clases en la iglesia dominical, en la escuelita dominical o en algún otro de los ministerios que les llaman ministerios, que no son ministerios, ¿verdad? Que si la alabanza, que si servidores, que si comunicaciones, que si cada iglesia tiene sus ministerios diferentes. Pero creo que sí es bien importante que valoremos tanto que papá es el que nos está enseñando y que él quiere ser nuestro pastor. Creo que sí les compartimos un video de una mujer, de hecho creo que ella es pastora, hablando de la figura del pastor en una iglesia. Y entonces ella explicaba, o sea, ¿quién es nuestro pastor? Salmo 23, Jehová es mi pastor. ¿Qué somos los pastores aquí en la tierra? Como los perros ovejeros que están llevando el rebaño. Ah, pues Alfredo nos lo compartió, creo, ¿no? Bueno, nada más nos platicó, pero no vimos el video. Ah, ok. Está llevando el rebaño para que no se vaya, para que no se pierda, para que no se aleje, cuidando. Pero el enfoque debe ser al Padre, ¿no? Entonces yo creo que este tiempo nos ha servido para eso, para que estemos ahí todos los días agudizando nuestro oído espiritual, para tocar, para que se nos abra el discernimiento, ¿verdad? Para buscar e indagar y hallar la verdad. Y yo creo que este tiempo es maravilloso porque el Señor nos está dando esta verdad, porque quiere que hagamos algo con ella. Entonces yo le decía a los hermanos, les digo, miren, más bien yo siento que el Señor nos está capacitando porque quiere que ahora ustedes compartan esto con otras personas. Y yo le decía, hay gente que a lo mejor no viene acá, no va a venir acá, ¿por qué? Porque ahorita no quieren salir, porque no se están conectando en el chat, pero quizás tú puedas empezar a tener un grupo donde lo que aprendiste aquí, te lo des acá, como dijo Alfred ahorita. O sea, ella, y hablamos porque acá en la congregación era de que tenías que ir a un encuentro, tomar la academia, ir a un lanzamiento, después tomar las otras capacitaciones, bachillerato, profesorado, licenciatura, o sea, las capacitaciones que te iban dando, ¿no? Entonces hay hermanos que se quedaron y por X, Y, Z nunca pudieron ir ni a su encuentro. Otros nunca pudieron ser lanzados. Entonces, por eso mismo no se sienten capaces de compartir la palabra, ¿no? Entonces, yo les digo, no, o sea, el Señor mismo es el que los está capacitando, o sea, esas son estructuras creadas por las congregaciones. La autoridad, ¿quién te la está dando para hablar la palabra? Dios. ¿Estás bajo su autoridad? Ah, bueno, entonces Él te está dando autoridad. Él te está dando las llaves para que ahora tú vayas y compartas esta palabra. No, o sea, no voy a poner una escuela en teología, no. Voy a compartir lo que estoy aprendiendo. Eso de hoy, eso de hoy, ¿no? Entonces, sí, pues, todo esto me hace pensar y reflexionar en todas estas cosas, ¿no? Y que efectivamente, pues, el Padre nos quiere hablar, nos está hablando, nos está dando instrucciones precisas y las estamos escuchando, y eso es lo importante, ¿no? Que las estemos escuchando y empecemos a tomarlas en cuenta, aplicarlas, porque nos quiere utilizar como esos instrumentos de su amor en este tiempo, porque sabemos que por el mismo tiempo y las circunstancias que estamos viviendo y que vienen, ¿verdad? Pues la gente va a tener comezón de oír y van a querer oír muchas cosas, pero nosotros vamos a tener la verdad que los puede hacer libres, ¿verdad? Los hará libres. Así es que, pues, así estamos. Ah, yo creí que Alfred se había ido a otro lado. Yo también.
Bueno, pues si quieren aquí cerramos para... Aquí lo que dijo el pastor Vernon McGee, Ajá. dijo, nosotros tenemos la responsabilidad de predicar el evangelio porque esta es la única cosa que puede salvar al hombre. Amén. Imagínate, es como que tienes la cura del COVID y no se las quieres dar. Exacto. Esta es la cura del COVID. Porque no importara que la persona muriera, se va con Cristo y va a vivir la eternidad, ¿no? Así es, sí. Bueno, estudio todos los días, porque me resuelo. Y qué gran bendición, ¿verdad? Que el Señor nos haya hecho portadores de su verdad, portadores de algo tan hermoso que puede darle vida eterna a una persona, ¿verdad? Que puede llevarla a la eternidad, la verdad del Padre, la verdad de Jesús. Amén y amén. Amén y amén. Bueno, oramos. Mike, ¿quisieras orar para cerrar? Aunque sea de cabeza. La cabeza sí. Se me está cortando mucho, pero espero que me oigan bien. Ok. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, por esta noche. Te damos gracias porque cada día tú nos vas mostrando, Señor, la verdad en tu palabra. Porque cada día tú nos vas mostrando, Señor, cuál es nuestro propósito. Porque cada día tú nos vas abriendo los ojos espirituales, Señor, y nos permites comprender más lo que tú quieres de nosotros. Bendito Señor, te pedimos en esta noche porque nos cubras a todos, Señor, porque nos protejas, porque no permitas que nada, Señor, ninguna enfermedad, ni ningún perro, ni ningún nada se nos acerque, Señor. Cuídanos, Padre, manda a tus ángeles alrededor de nosotros, de nuestras casas, de nuestra familia, Señor. Te pedimos por cada uno de los que estamos aquí, de los que no pudieron estar, también te pedimos, Señor. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén y amén. Déjenme ver.